Hola y bienvenidos a la clase 3 tipos de pruebas de software del curso de QA Manual. Hoy exploraremos el fascinante mundo de las pruebas, un aspecto crucial en el desarrollo de software. Aprenderemos cómo las pruebas aseguran que nuestras aplicaciones funcionen correctamente, sean seguras y ofrezcan una excelente experiencia de usuario. A lo largo de esta clase descubrirán los diferentes tipos de pruebas, cómo y cuándo se aplican y por qué son esenciales para entregar productos de calidad. ¿Qué son las pruebas de software? Las pruebas de software son procesos diseñados para asegurarse de que un programa funcione correctamente. Su propósito es identificar errores, mejorar la calidad y garantizar que el software cumpla con lo que el cliente necesita. ¿Cuál es la importancia de realizar pruebas en el ciclo de desarrollo? Realizar pruebas durante el desarrollo es esencial para asegurar que el software sea de calidad. Nos permite detectar y corregir errores a tiempo, lo que reduce costos y asegura que el producto final cumpla con las expectativas del usuario. Al integrar pruebas en el proceso, conseguimos un software más confiable y eficiente. Ahora veamos un poco la diferencia entre las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Las pruebas funcionales validan las funcionalidades específicas del software. Por ejemplo, un inicio de sesión funciona correctamente cuando el usuario introduce su correo y contraseña. O una navegación, es posible navegar entre las diferentes secciones del sitio sin errores. O también cálculos, el sistema realiza cálculos correctamente como en una calculadora. Estas pruebas aseguran que todo funcione como se espera. Por otro lado, las pruebas no funcionales evalúan aspectos más generales como el rendimiento, la seguridad y la usabilidad. Algunos ejemplos visuales incluyen pruebas de carga. El sistema puede manejar un gran número de usuarios simultáneamente sin caídas. Pruebas de estrés. Cómo responde el sistema bajo condiciones extremas, como una sobrecarga de datos. O pruebas de accesibilidad. Es fácil para personas con discapacidades usar el software, por ejemplo, con lectores de pantalla. Estas pruebas aseguran que el software sea robusto y accesible en diferentes situaciones. Ahora veamos un poco qué tipos de pruebas funcionales podemos encontrar. Tenemos las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias verifican el funcionamiento de componentes individuales como módulos, funciones o clases. Un ejemplo. Imagina que tenés una función de cálculo en un programa como una suma o multiplicación. La prueba unitaria verificaría si esta función devuelve el resultado correcto. También tenemos las pruebas de sistema, que evalúan el funcionamiento completo del sistema en un entorno que simula el uso real del software. Un ejemplo, ¿podés probar el flujo completo de una aplicación desde que el usuario se loguea hasta que sale de la aplicación, verificando que todas las funcionalidades estén operativas? También tenemos las pruebas de integración, que validan cómo interactúan los diferentes componentes o sistemas integrados entre sí. Un ejemplo, si tenés un módulo de pago que se conecta a una base de datos para almacenar información, las pruebas de integración comprobarán si esa conexión funciona correctamente. Otra de las pruebas funcionales son las de aceptación. Las pruebas de aceptación aseguran que el software cumple con los requisitos del cliente o usuario final antes de su lanzamiento. Un ejemplo, validar que una aplicación cumpla con las expectativas del cliente asegurándose de que las funcionalidades coincidan con lo acordado. También existen otros tipos de pruebas como las pruebas de regresión. Estas pruebas verifican que los cambios recientes no hayan afectado funcionalidades existentes del software. Estas pruebas aseguran que las modificaciones no generen problemas en partes del sistema que ya estaban funcionando correctamente. Un ejemplo, probar una nueva actualización para garantizar que no se rompan funciones anteriores como el proceso de pago en una tienda en línea. Otro tipo de pruebas serían las de humo y Sanity. Estas pruebas son rápidas y verifican que las funcionalidades básicas del sistema sigan funcionando después de un cambio importante, como el inicio de sesión o la navegación principal. Ejemplo, comprobar que el inicio de sesión funcione correctamente después de una actualización del sistema. Estas serían las pruebas de humo. Las pruebas de Sanity son más específicas y validan que cambios puntuales como la adición de un botón o una nueva función funcionen como se espera. Ejemplo, verificar que un nuevo botón de agregar carrito en una aplicación de compra funcione correctamente.
Ahora hablemos un poco de los tipos de pruebas no funcionales. Entre ellos tenemos las pruebas de rendimiento. Estas pruebas evalúan el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones de carga, asegurando que el sistema funcione correctamente cuando se somete a diversas cantidades de usuarios, datos o interacciones. Dentro de este conjunto se encuentran las pruebas de carga, de estrés y de volumen. Las pruebas de carga se enfocan en evaluar cómo el sistema maneja una cantidad de usuarios esperada. Se verifica que el sistema funcione correctamente con el número de usuarios o transacciones previstos durante un periodo determinado. Por ejemplo, si se espera que un sitio web reciba 1000 usuarios simultáneamente, las pruebas de carga validarán si el sistema puede mantener un rendimiento aceptable con esa carga de usuarios. Las pruebas de estrés verifican cómo el sistema se comporta bajo condiciones extremas, como una cantidad de usuarios mucho mayor de lo esperado, con el fin de encontrar su punto de fallo. Un ejemplo: simular miles de usuarios accediendo a una aplicación al mismo tiempo para ver cómo responde el sistema. Y las pruebas de volumen se enfocan en evaluar cómo el sistema maneja grandes cantidades de datos, asegurándose de que no haya pérdida de rendimiento ni errores, como probar cómo se comporta un sistema de base de datos cuando se le cargan millones de registros. También podemos encontrar las pruebas de compatibilidad. Las pruebas de compatibilidad validan que el software funcione en diferentes entornos como diversos navegadores, dispositivos o sistemas operativos. Ejemplo: probar una aplicación en iOS, Android y Windows. Asegura que el software sea accesible y funcional en todos esos entornos. Otro tipo de pruebas no funcionales son las pruebas visuales. Las pruebas visuales verifican que la interfaz de usuario sea consistente y atractiva en todas las plataformas, asegurando que los elementos visuales se vean correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Ejemplo: asegurarse de que los botones, imágenes y textos sean legibles y estén correctamente alineados en pantallas pequeñas como las de los smartphones y en pantallas grandes como la de los monitores de escritorio. También tenemos las pruebas de accesibilidad, que aseguran que el software sea usable por personas con discapacidades. Esto incluye la verificación de compatibilidad con tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla, o la evaluación de aspectos visuales como el contraste de colores. Un ejemplo: verificar si una aplicación es compatible con lectores de pantalla para personas con discapacidad visual, o asegurarse de que los colores tengan suficiente contraste para personas con daltonismo. También tenemos las pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad evalúan la facilidad de uso y la experiencia general del usuario al interactuar con el software. El objetivo es identificar posibles obstáculos y mejorar la interacción. Ejemplo: observar cómo los usuarios interactúan con la interfaz, identificar áreas problemáticas y recoger feedback para hacer mejoras. También tenemos otros tipos de pruebas especializadas, como las pruebas de seguridad, que se realizan para identificar vulnerabilidades y fallos en la protección del software contra accesos no autorizados. Ejemplo: intentar acceder a áreas restringidas del sistema sin las credenciales adecuadas para comprobar si el sistema bloquea correctamente el acceso. También tenemos las pruebas exploratorias. Las pruebas exploratorias se realizan sin un plan definido, permitiendo al tester explorar libremente el software y detectar errores inesperados o comportamientos no documentados. Este enfoque permite encontrar problemas que otras pruebas no podrían haber identificado. Ejemplo: simular el uso real del software haciendo clic en diferentes áreas de la aplicación, escribiendo datos inesperados o realizando acciones fuera del flujo típico de uso, con el objetivo de descubrir fallos no documentados. También está el otro tipo de prueba, que serían las pruebas de recuperación. Las pruebas de recuperación evalúan la capacidad del sistema para restaurarse después de fallos o pérdidas de datos. Ejemplo: simular una caída del sistema y verificar que los datos puedan ser restaurados desde una copia de seguridad sin afectar las funcionalidades del software. Ahora hablemos un poco de lo que es la automatización en QA. La automatización en QA no es un tipo de prueba en sí, sino una estrategia que utiliza herramientas y scripts para ejecutar pruebas de manera automática. Esto mejora la eficiencia y reduce los errores humanos. Se aplica a diversas áreas como las pruebas funcionales, que incluyen pruebas de regresión, integración y aceptación, para asegurar que el software funcione correctamente. También abarca las pruebas no funcionales, como las pruebas de rendimiento, compatibilidad y seguridad, evaluando la estabilidad y escalabilidad del sistema.
¿Cuáles son algunos beneficios de la automatización? Ahorro de tiempo. Optimiza las pruebas repetitivas, lo que permite ejecutar grandes volúmenes de pruebas de forma rápida y eficiente. También la detección temprana de errores. Facilita la integración continua, lo que permite detectar errores en etapas tempranas del desarrollo y mejorar la calidad del software. Un ejemplo, si tenés pruebas de regresión que se ejecutan cada vez que se hace una actualización en el sistema, la automatización permite realizarlas de manera rápida y sin intervención manual. Existen técnicas de pruebas como la caja negra, la caja blanca y también existe la caja gris. Hablemos de las pruebas de caja negra. En las pruebas de caja negra, el enfoque está en las entradas y salidas del sistema sin mirar el código interno. El objetivo es validar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales sin necesidad de conocimientos técnicos sobre su implementación. Las pruebas de validación pueden incluir la comprobación de campos de formulario asegurando que los datos introducidos sean correctos. También se realizan pruebas de flujo, como verificar que la funcionalidad de inicio de sesión funcione correctamente. Las pruebas de caja negra simulan el comportamiento de un usuario final, por lo que no se necesita conocimiento técnico sobre el código. Algunas técnicas comunes incluyen partición de equivalencias, análisis de valores límite y tablas de decisiones. Ahora hablemos un poco de las pruebas de caja blanca. Estas evalúan la lógica interna, las estructuras y los algoritmos del código. El objetivo es garantizar que todas las rutas del código se ejecuten correctamente y que no haya errores en la implementación. Un ejemplo sería: la cobertura de código se centra en comprobar que cada línea, rama o condición del código se ejecute correctamente, asegurando que cada parte del sistema esté bien probada. También se realizan pruebas de flujos lógicos, como verificar que los bucles o estructuras condicionales funcionen correctamente. Otro ejemplo también sería evaluar que los bucles y condicionales en una función de cálculo operen correctamente bajo todas las condiciones posibles. Las pruebas de caja blanca ayudan a detectar errores específicos en la implementación y ofrecen métricas precisas sobre la calidad del código. Algunas técnicas comunes incluyen coberturas de sentencias, coberturas de condiciones y coberturas de camino. También podemos hablar un poco de las pruebas de caja gris. Estas combinan lo mejor de las pruebas de caja negra y caja blanca, permitiendo evaluar tanto la lógica interna como el comportamiento externo del sistema. El objetivo es asegurar que el software cumpla con los requisitos del cliente y esté bien diseñado internamente. Ejemplo: un tester con acceso parcial al código puede analizar las rutas críticas de una API mientras realiza pruebas funcionales sobre los endpoints de la misma. Antes de concluir con la clase, hagamos un pequeño resumen sobre lo que vimos hasta ahora. Las pruebas funcionales validan las funcionalidades del software, asegurando que todo funcione como se espera. Estas pruebas incluyen pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación. Las pruebas no funcionales, por otro lado, se enfocan en evaluar aspectos cruciales como el rendimiento, la seguridad y la usabilidad del software. Entre las técnicas de pruebas tenemos las de caja negra, que se concentran en las entradas y salidas del sistema sin ver el código interno, las de caja blanca, que evalúan la lógica interna del código, asegurando que todas las rutas y estructuras funcionen correctamente, y las de caja gris, que es una combinación de ambos enfoques, integrando la evaluación externa e interna del sistema. Existen distintos tipos y técnicas de pruebas que nos permiten abordar el software desde diferentes perspectivas, ya sea verificando su funcionalidad o evaluando su rendimiento, seguridad y experiencia de usuario. La importancia de aplicar múltiples enfoques es fundamental para garantizar un software robusto, confiable y de alta calidad. Al combinar diversas técnicas podemos detectar errores en distintos niveles, ya sea funcional, técnico o de experiencia del usuario. Esto no solo asegura que el producto final cumple con los requisitos del cliente, sino que también satisface las expectativas del usuario, ofreciendo una solución que realmente funciona de manera eficiente y efectiva. Les dejo 2 ejercicios para reflexionar. ¿Cómo se diferencia una prueba funcional de una prueba no funcional y por qué ambas son importantes en el desarrollo de software? ¿Y qué tipos de pruebas crees que serían más útiles para detectar problemas en la apariencia de una página web y por qué? Puedes dejar tu respuesta en la cajita de abajo de los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión. Ahora sí, esta fue la clase por hoy. Gracias por acompañarme en esta presentación sobre los diferentes tipos de pruebas de software.
Espero que ahora tengas una comprensión más clara de las pruebas funcionales, no funcionales y las diversas técnicas como caja negra, caja blanca y caja gris. Cada una de estas pruebas es crucial para asegurar la calidad de un software. Si tienes alguna pregunta o deseas profundizar más en algún tema, no dudes en dejar tu comentario. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas clases. Nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!